es la presentación comercial, ¿no? Diferente, vamos a ir a la avena, como se dice, ¿no? Cuando nosotros hacemos una receta, en realidad el término es prescripción, ¿no? Porque significa que vamos a dar una orden. No estamos dándole una indicación, una sugerencia de que tome algún medicamento, no, nosotros estamos ordenándole al paciente que tome determinado fármaco. Y le estamos ordenando también al señor que vende en la botica que le expenda, ¿no? Que le provea, que le venda, ¿no? El medicamento que nosotros le estamos ordenando. Hay lo que se llama la cadena, ¿no? La cadena de la prescripción, ¿no? La cadena de administración de fármacos que se inicia con la fabricación del producto, en este caso en el laboratorio farmacéutico. Los laboratorios farmacéuticos son empresas, ¿no? Transnacionales, por lo general, que se encargan de la fabricación, ¿no? Del empaquetamiento, ¿no? Del envasado y de la distribución de los medicamentos. Y ellos lo que hacen es venderlo a las boticas o a las farmacias, ¿no? Luego esta botica o farmacia lo que hace es vender el producto, ¿no? Los farmacéuticos dicen que ellos no venden, ellos expenden, o ellos dispensan, ¿no? El tema es que la cadena de la administración de medicamentos continúa después de la botica o de la farmacia, continúa con el profesional que da la prescripción. En nuestro país y en la mayoría de países del mundo, solamente el médico cirujano, el odontólogo, el médico y el médico veterinario, ¿no? Y por excepción el psicólogo, están autorizados para prescribir medicamentos, es decir, para ordenar medicamentos. Nosotros somos parte de lo que se llama las profesiones terminales, es decir, somos profesionales que somos independientes en nuestro trabajo y no dependemos de otros para tomar decisiones. Caso distinto de la enfermera, la nutricionista, yo no desmerezco a nadie, pero que ellos ejecutan las órdenes de quienes están a cargo del paciente. Los únicos que pueden estar a cargo del paciente somos los odontólogos, los médicos cirujanos, los médicos veterinarios, ¿no? Y como digo, por excepción, en algunos casos, por los psicólogos. Después, nadie más. Ahora, y finalmente es el paciente que compra, ¿no? El medicamento para tomar. Hay una diferencia sustantiva en el Perú, de acuerdo a las normas legales que existen, entre lo que es una botica y una farmacia. Hoy día vamos me dicen, por favor, Zoila o Xiomara, hasta qué horas tenemos clase, para no interrumpir, porque tienen seguramente clase con otro profesor en otro grupo. ¿Hasta qué horas tenemos clase, por favor? 1:50, doctor. 12:50, 1:50. 1:50. Perfecto, ya está, excelente. Entonces, las boticas en nuestro país son propiedad del químico farmacéutico que también a la vez trabaja en esa dependencia, ¿no? A diferencia de la farmacia que puede ser propiedad de un tercero, es decir, un propietario que no tiene que ser necesariamente un químico farmacéutico. Antiguamente, yo hablo mucho más antes de cuando yo era estudiante, estudiando en la década de los 60, los profesionales de las profesiones terminales que hemos mencionado, los mismos exactamente, no recetaban, por ejemplo, diclofenaco, no recetaban, qué sé yo, un jarabe de amoxicilina, cosas así, sino lo que ellos hacían era llenar la historia. Abran su cámara, por lo tanto, soy la como dice. Hacían la prescripción en lo que se llama una fórmula magistral. Y ahí llenaban en la receta no solamente el compuesto principal, por ejemplo, la amoxicilina, sino todos los componentes que tenía ¿cómo se llama? El jarabe, ¿no? Si es que iba a recetar el odontólogo ese medicamento, iba a la botica y en la botica le hacían el preparado, lo que se llama el preparado galénico, es decir, el farmacéutico, el boticario preparaba, ¿no?, la fórmula mágica y después de 1 hora, 2 horas, el paciente iba y recogía su producto. Eso era así, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado, todo se ha estandarizado, se ha unificado, ¿no?, a nivel internacional, a nivel mundial, de tal manera que ya nosotros damos una orden en la receta y el paciente va y compra el medicamento así de simple, ¿no? Salvo de algunos medicamentos, como por ejemplo son el aceite copaiba, el bálsamo del Perú, que son productos que usamos en odontología, el iodoformo. Y en Lima, específicamente, solamente hay 2 sitios donde hacen esos preparados que se llaman preparados galénicos. Uno es la Farmacia Universal, el otro es la Botica Inglesa, ¿no? Son los 2 lugares en Lima en donde en algún momento pueden mandar preparar algún medicamento, y en este caso se trata básicamente de medicamentos tópicos, ¿no? No que se ingieren, no que se inyectan, sino que se aplican directamente sobre los tejidos, sea sobre la mucosa o sea sobre la piel. Ahora bien,
cuando nosotros indicamos un medicamento, lo que hacemos es, además de indicar el medicamento que vamos a aprender durante el curso, tenemos que ordenar por qué vía y qué presentación comercial es la que va a comprar el paciente. Entonces, quisiera preguntarle por el orden que están acá a Xiomara. ¿Qué cosa es para ti, Xiomara, una presentación comercial? Como estamos en el siglo XXI, hemos pasado el COVID, si desean pueden abrir en paralelo su Google, yo no tengo ningún problema, eso no es pecado, al contrario, puede ser más dinámica nuestra conversación. ¿Ya? Así que no se preocupen, no hay ningún problema. Yo soy totalmente permeable. ¿Qué es una presentación comercial? Mientras van viendo Zoila, ¿te acuerdas? ¿O has escuchado hablar de presentación comercial? No, no se escucha. No se escucha, Zoila. Sube el volumen. ¿No se escucha? Es la forma en cómo va a venir el medicamento. Exactamente, ¿cómo es que va a venir el medicamento para ser comprado y tomado por el paciente? Entonces, hay muchas presentaciones comerciales y ese es el tema de hoy, ¿no? En cuanto a las presentaciones comerciales, bueno, antes de hablar de las presentaciones comerciales, hay vías de administración que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es cómo lo va a comprar el paciente y otra cosa es cómo lo va a aplicar. Usualmente va de la mano, ¿no? Va de la mano, pero en realidad son dos temas diferentes. Aquí hay una clasificación, ¿no? Una de las tantas clasificaciones, como dice, vías indirectas y vías directas, ¿no? Las vías indirectas quiere decir que el medicamento no va a llegar directamente al sitio, aunque la vía tópica en realidad sí va a llegar al sitio, ¿no? Y las vías indirectas son aquellas en donde el medicamento es administrado, pero que tiene que seguir un proceso para recién llegar al lugar donde se le necesita, ¿no? Entre las indirectas, como dice acá, tenemos la vía enteral, ¿no? O gastrointestinal en general, ¿no? De las cuales la rectal ya no se utiliza por razones obvias, por razones éticas, y han cambiado los conceptos, pero la vía oral es una de las más utilizadas, ¿no? La vía oral es aquella en la cual el paciente ingiere el medicamento, tiene que atravesar la faringe, el esófago, llegar al estómago, pasar, resistir la acción de los jugos gástricos y luego el medicamento ser absorbido en el intestino delgado, ¿no? A través de las cilias intestinales y pasar ahí al torrente sanguíneo para estar disponible e ingresar a la célula. El día de la teoría vamos a explicarles o a recordarles qué cosa es farmacocinética, qué es farmacodinamia, pero todo aquello, toda aquella situación en la cual el medicamento es administrado por el profesional en este caso, y que va a provocar una respuesta, eso es farmacocinética. En cambio, la respuesta, ¿no? La respuesta o la acción que se va a cumplir en el cuerpo o en la célula en este caso, eso se le llama farmacodinamia. Una forma más sencilla de entender es todo aquel proceso en el cual el medicamento llega al torrente sanguíneo, eso es farmacocinética, ¿no? Porque desde el torrente sanguíneo el medicamento va a ingresar a la célula después, o va a ser metabolizado en el hígado, o va a ser eliminado por la orina o por las heces, qué sé yo, ¿no? En cambio, cuando se habla del ingreso del medicamento desde el torrente sanguíneo, desde la sangre a la célula, eso es un proceso que se conoce con el nombre de farmacodinamia, ¿ya? Son dos procesos diferentes pero complementarios, eso es importante. Entonces, tanto en las vías directas como indirectas, en realidad el medicamento no llega a la célula, por supuesto, solamente llega al torrente sanguíneo y alcanza una concentración que se conoce con el nombre de concentración sérica, ¿no? Que ha sido utilizado durante muchas décadas como un término referencial para saber cuánto es que se absorbe de esa sustancia en el torrente sanguíneo. Pero en la práctica sabemos que no es suficiente con que el medicamento llegue al torrente sanguíneo. Lo importante es que ingrese a la célula, ¿no? De ahí que es importante evaluar en qué medida ese medicamento llega a la célula. Ahora bien, cuando el medicamento es ingerido por el paciente por vía oral, ¿no? Tiene que, como dije hace unos minutos, superar varias barreras, ¿no? La vía sublingual es diferente. En la vía sublingual el medicamento se disuelve en la boca y es absorbido, ¿no? Ojo, es absorbido por la mucosa o a través de la mucosa y llega directamente a los vasos sanguíneos porque el piso de la boca está muy bien irrigado y de ahí directamente el torrente sanguíneo va
a su ingreso al tejido, a los tejidos donde se les necesita, ¿no? Por eso la vía sublingual es una vía muy rápida de absorción de un medicamento. Los pacientes que sufren de infarto, de miocardio, los pacientes que sufren de hipertensión arterial, ¿no? Utilizan como vía rápida la vía sublingual. ¿Por qué? Porque el medicamento rápidamente llega donde hay muchos vasos sanguíneos, y ojo, estos vasos sanguíneos están muy cerca del sistema nervioso central. Es una vía muy, pero muy rápida. La vía gastroentérica que está mencionada ahí se refiere para aquellas personas o aquellos pacientes que estando internados reciben medicamentos a través de una sonda nasogástrica, ¿no? A eso es que se refiere con gastroentérica. Eso no es ambulatorio, eso nosotros no lo usamos regularmente. En cuanto a la vía tópica, es una de las más utilizadas en odontología. Ojo, es una de las más utilizadas en odontología. La anestesia tópica es un ejemplo, ¿no? De anestesia que nos saca sería la vía mucosa, ¿no? La vía mucosa. Ahí aparece la vía cutánea y aparece la mucosa conjuntiva, debería decir ahí, ¿no? La mucosa nasal, la mucosa óptica, o sea, del oído, la mucosa genitourinaria, ¿por qué? Porque los genitales externos del hombre y de la mujer reciben tratamiento tópico cuando se utilizan cremas, ungüentos, etcétera, ¿no? En el caso de la mujer, los óvulos, ¿no? Y aquí también faltaría la vía mucosa bucal, ¿no? Porque a través de la mucosa bucal también nosotros podemos administrar algunos medicamentos para que se absorban, ¿no? O que se cumplan una función como es la anestesia tópica. Y en cambio, las vías más rápidas, ¿no? Son aquellas en las cuales utilizamos usualmente una jeringa, ¿cierto? Una aguja, para poder inyectar el medicamento y que éste llegue lo más rápido posible al torrente sanguíneo. Como ustedes se habrán dado cuenta, dentro de las vías parenterales, las más utilizadas son la vía intramuscular y la vía intraósea, ¿no? La intraarterial, las otras se utilizan más esporádicamente, son más de uso hospitalario. Ahí yo diría, faltaría uno más, perdón, sería intramuscular, endovenosa, subcutánea y submucosa, ¿no? La submucosa es la que usamos los odontólogos casi a diario, cada vez que aplicamos anestesia. Inyectamos la anestesia a través de la mucosa y le inyectamos debajo de la mucosa, en la submucosa, que es una vía de administración muy utilizada. Esto es en cuanto a la vía de la administración de los medicamentos. Antes de pasar a esto, yo quisiera que cada uno de ustedes me diga dos presentaciones comerciales. A ver, Gabriel, dinos dos presentaciones comerciales, de cualquier tipo. Se refiere a los fármacos, doctor. Bueno, los que yo No, me conozco. refiero a la forma de administración. Por ejemplo, jarabe. Ya te doy un ejemplo, una ayuda. Ya. Y otros más, dos más. Claro, las pastillas, Pastilla, ya, está bien. Otra, píldoras. La nada píldora más. también. ¿Igual? Pomadas, ungüentos, Ya, pomado, está bien, cremas. perfecto. Pomado, ungüento, Xiomara, dos más. Rapidito, acuérdense, todo lo que ustedes han tomado alguna oportunidad, han comprado, o cuando han sido niños les han dado. Vitaminas, No, la vitamina es una sustancia, pero la vía, ¿cómo te daban la vitamina? vía oral. Pero ¿cómo? Esa es la vía, pero ¿cómo era la? A ver, descríbeme cómo era lo que te daban. ¿Se deshacía, se Mm, disolvía? sí, se disolvió. Ya. Eso se llama tableta efervescente. Tableta efervescente, es eso, Ya. ¿está bien? Otra, Ampollas. ampolla, perfecto. Ariana, vayan pensando rapidito, para hacerlo más dinámico. Voluntarios, vayan levantando la mano, el toque. Lisette, Alexander, tomen la palabra, no hay ningún problema. Sandra, Corina, tomen la palabra. Sebastián, Cápsula, ¿Supositorios, doctor? cápsula, perfecto, Sebastián. Otra, estamos en Zoom, podemos ¿Supositorios? hablar todos a la vez, no hay problema. Hay más de 30. Suspensión, doctor. ¿Cuál? Suspensión. ¿Supositorio? Claro, supositorio, está bien. ¿Qué más?
Suspensión. Suspensión, perfecto. Doctor, las gotas también. Las gotas, perfecto, las gotas, ¿qué más? Usted ve en la publicidad esos que venden vitaminas para los viejitos, o que ya no tanto, pero los Las viejitos pastas. jóvenes. ¿Qué presentación viene? ¿Tienen abuelitos? ¿O tienen, o papás? No creo que sean de edad, ¿no? ¿Fórmulas? ¿Cuál? ¿Las fórmulas? ¿Perdón? A ¿Las ver. fórmulas? No, claro, la fórmula es el nombre, pero ¿cuál es la presentación? ¿Cómo ¿En viene? polvo? En polvo, ¿Polvo? exacto, en polvo. La polvo es una presentación también, perfecto. Otra, Emulsión, doctor. emulsión, ya está. Te dan de chiquito tu tónico, emulsión, perfecto. Las vitaminas vienen y los minerales vienen en emulsión. ¿Qué otro más? Parecido a la pastilla, Tableta. tableta, perfecto. Fabiana, se ha apagado tu cámara, igual que Ariana. ¿Qué más? Cuando es pequeñita, tiene un compañero, una compañera que son chiquititos, dice, parece una pildorita, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa es la píldora? Comprimido. El comprimido es otro, ya está. ¿Qué particularidad tiene la píldora? Es pequeñita, ¿no es cierto? Es esférica o ovalada, pero es pequeñita, es píldora. ¿Qué más? Alguien dijo Tiene ampolla. sello Si la ampolla es más chiquita, ¿cómo se le llama? granular. Ampolleta. Hay una presentación de mix ovial que se utiliza mucho para cuando se necesita de urgencia un medicamento, por ejemplo, en shock anafiláctico. Ya viene preparada la ampolleta, solamente para quitar la tapa e inyectar mix ovial, se llama. Otra presentación, ¿cómo vienen los cartuchos de anestesia? Ya les dije, en cartuchos, ya les dije. Cartuchos, ¿no? Los cartuchos. A ver. Alguien ha mencionado la palabra, a ver, Melina, la palabra comprimido. ¿Qué significa comprimido? Faltó, por ejemplo, ahí la grajea. La grajea es como las lentejas, ¿no? Las lentejitas esas que tienen contenido de chocolate adentro, donde la parte externa es de color claro, diferentes colores, pero tiene un edulcorante. Solamente que en este caso la grajea médica no contiene chocolate, ¿no? Sino contiene el medicamento. La cápsula. ¿Alguien se acuerda de la cápsula, Melina? ¿Cómo es la cápsula? Tienen que irse a la botica y mirar a todos lados. Porque ustedes van a recetar. Un odontólogo tiene que conocer esto. Fíjense, es importante, estamos aprendiendo, no se preocupen. Es importante que ustedes sepan porque es la forma correcta en que ustedes van a indicar. Por ejemplo, a ver, Melina, una más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre suspensión y jarabe? El jarabe es líquido y la Ya. suspensión en polvo, ¿no? Viene para combinar y se suele, Ya, pero o cuando le sea, echas agua, ya no es polvo, es líquido. ¿Cuál es la claro, diferencia entonces? Está bien, em, ¿cuál es la diferencia? la suspensión es por un tiempo limitado, ¿no? Y el polvo se suele adjuntar en la parte baja del Se líquido. precipita, Sí. se precipita, ¿ya? No sé si en el curso de física o de química tiene que haberles enseñado esto o en el colegio lo han aprendido. ¿Cuál es la diferencia entre una combinación y una mezcla? ¿Se acuerdan? El soluto con el solvente se mezclan y en unos casos se le llama mezcla, en otros casos se le llama combinación. ¿Se acuerdan? Acá vamos a recordar un montón de cosas del colegio. Es decir, soluto y solvente. El solvente es líquido siempre, ¿no? Y el soluto es, en este caso, el componente medicamentoso. Ya está. Lo que dice Melina es cierto, en el jarabe ya viene mezclado. Y por más que quieras separarlo en el jarabe, no se van a separar. ¿No es cierto? Ya viene, ya está junto. En cambio, en la suspensión, se llama suspensión cuando el polvo lo mezclas con el líquido. Pero después de algunos minutos se va a precipitar y otra vez el soluto se separa del solvente. Entonces, cuando ustedes unen un soluto y un solvente y estos hacen una solución homogénea, estable, eso se llama combinación.
En cambio, cuando el soluto y el solvente se vuelven a separar después de algunos minutos, eso se llama suspensión. Entonces, la suspensión, una vez que lo mezclan, tienen que agitarlo. O sea, dice, agítense antes de usar. Y muchos de los medicamentos que usamos en odontología, antibióticos, antiinflamatorios en general, vienen en esa presentación comercial. En cambio, los jarabes, ¿no? La presentación de jarabe es generalmente para los tónicos, ¿no? Es para las vitaminas. Entonces, no necesitan mezclar nada. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿cómo se llama? Ya viene un preparado estable, ¿no? Que es una combinación en términos físicos. Gracias, Melina. Xiomara, ¿y qué cosa es un comprimido? ¿Qué te dice el nombre comprimido? Por sentido común. ¿Qué cosa han comprimido? ¿Qué cosa tiene comprimido? ¿Por qué se llama comprimido? Si un comprimido lo partes por la mitad, te vas a dar cuenta que las partículas se comienzan a separar y están compuestas de un polvo. Entonces, lo que está comprimido es el polvo que contiene ¿cómo se llama? Que contiene el medicamento y sus excipientes, ¿correcto? Entonces, un comprimido es aquella presentación comercial en la cual el polvo está apretado, ¿no? Y cubierto o recubierto por lo que se llama una cubierta entérica, ¿no? Es bueno que la noten, una cubierta entérica. Y la cubierta entérica de todos los comprimidos, porque hay varios tipos de comprimidos, tiene una finalidad. La finalidad es que cuando ustedes tomen la tableta no se disuelve en la boca, sino que llegue al intestino delgado para que pueda ser absorbido. Entonces, como la tableta no piensa, dice, no, me tengo que disolver, yo soy la tableta, me tengo que disolver el intestino delgado, eso no existe, ¿no? Es simplemente que el pH de la boca, el pH del estómago, el pH del intestino delgado, va a permitir que esa cubierta entérica se disuelva. Esa cubierta entérica está preparada para disolverse más o menos a un pH neutro, entre 6.8 y 7.1, 7.2. Entonces, ese es el pH del intestino delgado. La tableta está preparada para que se disuelva en el intestino delgado. Pero si llega al estómago donde hay un pH ácido, Xiomara, ¿la tableta se disolverá o no? No. No, no se disuelve, ¿no? Entonces, no se disuelve porque no está preparado para ese pH. Está preparada para disolverse en otro pH. Ya. Dijo, el pH, estamos hablando del pH. Entonces, es importante saber esto para evitar que la tableta se disuelva antes de tiempo, ¿no? En el caso de la tableta, Zoila, ¿por qué se le llama tableta? La palabra tableta, ¿de dónde viene? No se escucha. ¿De dónde viene el nombre de tableta? ¿No es lo mismo, doctor, que el comprimido? La tableta es un tipo de comprimido. La tableta es un tipo de comprimido que tiene la forma de una tabla. Por eso se le llama tableta. ¿Ya? Doctor, ¿se podría decir que, por ejemplo, los comprimidos se pueden dar en dosis mínimas y diarias y las tabletas no? No tiene nada que ver. No. Es solamente la forma de la presentación. Es decir, un comprimido es un polvo que está apretado en una unidad. Ahora, de acuerdo a la forma que tiene, se le puede tener la forma de una tabla, se le llama tableta. Puede tener la forma de un disco aplanado, se le llama pastilla. Puede tener la forma circular o ovalada y es pequeñísima, se le llama píldora. Es decir, el nombre del comprimido, porque son comprimidos en realidad, ¿no? Muchos de los medicamentos. Los que vienen en forma, pero la forma va a determinar el nombre final de la presentación comercial. Por ejemplo, una grajea
¿no? La grajea se caracteriza por tener también una cubierta entérica, pero esta cubierta entérica es de color, diferentes colores, ¿no? Y que protege el contenido. El contenido en este caso es ¿cómo se llama? Es el componente principal. Un medicamento tiene dos grupos de componentes, ¿no? El compuesto principal y los excipientes, ¿no? Excipientes, en algunos casos, cuando es líquido, le llaman vehículo. Pero se llaman en general excipientes. Son sustancias que acompañan al producto principal porque en una tableta, por ejemplo, no puede contener el 100% del paracetamol de 500 miligramos, es imposible, ¿no? Tiene que haber algún componente que le acompañe a hacer volumen y que le permita, en todo caso, al compuesto principal llegar al intestino, en este caso, y absorberse. ¿Qué otra presentación comercial han mencionado? A ver, dice ampolla. ¿Qué cosa es una ampolla? ¿Qué característica tiene la ampolla? Que se inyectan. No, pero en presentación comercial. Claro, es un inyectable. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Antes que le pongan la ampolla, ¿de qué material está hecho el frasco? De vidrio el frasco. De vidrio, claro, de vidrio, exactamente, ¿no? Que tiene la forma de una botellita pequeñita, grande o pequeña, ¿no? Cuando es grande o del tamaño de varios centímetros, le llaman ampolla, ¿no? Cuando es muy pequeña, de 1 mililitro, le llaman ampolleta. Pero algunos en general dicen ampolla, ¿no? Y se caracteriza porque es completamente de vidrio. Y cuando viene completamente de vidrio, se van a dar cuenta que siempre viene un líquido. La ampolla siempre contiene un líquido, que está preparado para ser inyectado directamente, ¿no es cierto? En cambio, hay una presentación que se llama frasco, en donde el empaque es de vidrio, es una botellita de vidrio, pero que el contenido está cubierto con una tapa de goma y sellado con un cierre metálico, ¿no? En donde no viene un líquido, sino viene un polvo. Y al polvo le tienen que inyectar el líquido para luego aspirar y recién inyectarlo. Los antibióticos, por ejemplo, vienen así, ¿no? Usted le indica a un paciente que se compre una ampolla de ampicilina de 500 miligramos, no le va a venir un líquido, le va a venir un polvo, un frasco con polvo. Y le van a inyectar el agua destilada y después de mezclarlo, van a aspirar con la jeringa y le van a aplicar o le van a inyectar al paciente. ¿Correcto? Entonces hay presentación en forma de frasco, hay presentación comercial en forma de ampolla, ¿no? Después también hay otras presentaciones, por ejemplo, ¿alguno de ustedes por cosa del destino o por enfermedad sufren de asma o tienen algún familiar con asma? ¿Cómo se aplican el medicamento? Ya está pensando Corina, está muy bien. ¿Cómo se llama esa presentación? Que los odontólogos casi no la utilizamos. Bueno, no la utilizamos porque no usamos esos fármacos. ¿Inhaladores, doctor? ¿El qué? ¿Inhaladores? El inhalador, ¿eh? El inhalador. Usa la vía respiratoria directa, ¿no? Pero la presentación es inhalador. Perfecto. Los odontólogos utilizamos una presentación comercial que se llama los toques, ¿no? En argot criollo, darle un toque es engañarlo, algo así, ¿no? Pero los toques, como medicamentos, son soluciones que se aplican directamente en el tejido, ¿no? Usamos muchísimo los toques, aunque ya están desapareciendo, porque en realidad son toques, o sea, son engaños, ¿no? Son anestésicos locales, con un antiinflamatorio tópico, un antiinflamatorio local, ¿no? Pero los toques es otra presentación comercial. Alexander, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre crema y ungüento? O pomada. Miren, hay tres. No sé, alguien de ustedes mencionó. ¿O es lo mismo? Es dependiendo de la absorción de la piel, ya que las cremas tienen en sentido una forma más aumentante que lo que me comentó, o lo que No, me ese es estuvo el comentando. efecto. Hablamos de características del producto. Cuando hablamos de presentación comercial, nos referimos a la forma de presentarse el producto. Los tres son muy parecidos, yo te lo he puesto difícil, ¿no? Los tres son parecidos.
Pero la diferencia de ellos es la densidad. Unos son, como tú dices, más densos, otros son más fluidos, el ungüento es más fluido, la pomada tiene componentes que lo hacen más viscoso, y cuanto más viscoso se absorbe menos, cuanto más fluido se absorbe más. No sé si qué canal de televisión ven ustedes, pero unos canales, por ejemplo, en Willax, ¿no? Aparece la propaganda del Lidudoid, ¿no? Donde aparece un señor que dice que es alemán, pero más parece cajamarquino o arequipeño, ¿no? Y que recomienda, pues, el Lidudoid, dice, ¿no? Que existe desde nuestra chiquititud. Entonces, hay en ungüento, ¿no? Y hay en pomada. Entonces, si uno quiere un efecto más rápido, que se absorba mejor, le indicarás en ungüento, ¿no? Porque si le indicas en crema, la absorción va a ser de repente también buena, pero menos rápida. Y no le va a gustar al paciente que le quede, pues, después los restos del vehículo grasoso sobre la piel. El ungüento es más fluido. ¿Cómo viene? Gracias, Fabiana. ¿Cómo viene la pasta dental? Esa es otra presentación comercial. Aunque ustedes no crean, la pasta dental es un medicamento tópico. Solo que es tan cotidiano que asumimos de que es una sustancia para hacer higiene y nada más, pero es un producto farmacéutico. ¿Cuál es la presentación comercial más común de las pastas dentales? Porque hay varias. Y he dicho una, pasta. La pasta ¿El tubo? dental. No, ese es el empaque, pero me refiero a la consistencia del producto. Es como crema, pero es bastante densa. Hay otra, que es media transparente, media translúcida. Es una presentación muy fluida, ¿no es cierto? Media transparente. Puede tener color o no. ¿En gel, doctor? ¿Cuál? ¿En gel? El gel, exactamente, el gel. El gel es otra presentación comercial, tópica, ¿eh? ¿Te das cuenta? Le dicen crema dental, pasta dental, pero ya no es crema, pero ahora es gel, todos son gel. Es diferente. El bálsamo, ¿no? Hay una presentación comercial en bálsamo. De repente, para ustedes no sea familiar, sea más utilizar ese concepto en neumología, ¿no? En vías respiratorias. Pero el bálsamo, nosotros usamos en odontología el bálsamo del Perú. El bálsamo del Perú es una sustancia que se usa para tratamiento tópico cuando hay una enfermedad que se llama alveolitis seca, ¿no? Y el bálsamo del Perú debe su nombre bálsamo, ¿no? Toda sustancia balsámica se caracteriza porque es aromática. Ustedes huelen, tiene un olor característico, es aromático. En el caso del bálsamo del Perú, tiene un olor a esencia de vainilla. El sabor es horrible, bueno, realmente es horrible, pero el olor es muy agradable. Los bálsamos, los aromáticos, lo utilizan básicamente como dilatadores bronquiales, ¿no es cierto? O sea, como broncodilatadores lo usan mucho para aquellas personas que tienen problemas asmáticos o problemas respiratorios, ¿no? Pero el bálsamo también es otra forma de presentación. La jalea, Sebastián, ¿qué es la jalea? No la jalea de la cevichería, esa es otra, ¿no? La jalea, como, hay palabras que son polisémicas, que tienen varios significados. No estoy fastidiando a Sebastián. Es como, o sea, viene en presentación como gelatinoso. A ver, dame el nombre de algún producto que tú comas. Te comes una salchipapa, a ver. La salchipapa es, ¿qué cosa es? ¿Qué textura tiene, no sé, la mayonesa, el ketchup? Eso también es un nombre. Eso es una jalea. O sea, es una presentación comercial de jalea. Ahora, claro, jalea también el dulce de las abejas, ¿no? Pero la presentación comercial de jalea es la de un producto, en este caso farmacéutico, ¿no? Que es poco viscoso, ¿no? Poco viscoso en realidad, y que tiene la apariencia de una mayonesa, ¿no? Es una jalea. Y hay medicamentos que vienen con la presentación comercial de una jalea. Por ejemplo, cuando hablan del Corralán, por ejemplo, sale la publicidad, ¿no? Dice, oye, calienta, pues le dice, ¿no? Salen unos, no sé si han visto esa propaganda, esa publicidad. Dos señores van a jugar fulbito, uno le dice caliente, el otro no le hace caso.
y por no hacerle caso, ya ves, ya te pasó eso por no calentar, y le echa una crema. Es una jalea. Es una jalea. Esas son algunas de las presentaciones comerciales más comunes que existen, no son las únicas. Y este cuadro, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Porque se refiere, esto vamos a desarrollar con más detalle en la clase teórica, pero que acá dice lo siguiente. Vamos a ver después qué cosa es tiempo latencia, pero dice que los medicamentos, cuando son ingeridos por vía oral, ¿no? Se absorben más rápido o más despacio dependiendo de qué presentación comercial tenga, qué aspecto tenga. Cuanto más líquido es, se absorbe más rápido y con mayor concentración. Cuanto más densas son, o sea, cuanto más sólidas son, se demoran más y se absorben menos. Y acá hay algunas palabras, unas presentaciones comerciales que ya hemos mencionado, ¿no? Ustedes han dicho lo del elixir, ¿no? Mencionado el jarabe, son formas líquidas. La suspensión es una forma semilíquida, porque no es completamente líquida. Se absorbe más lentamente que el jarabe, y así sucesivamente. Las formas sólidas se absorben más despacio. Y no solamente se absorben más despacio, sino que se absorben en menor cantidad o están menos disponibles para ser absorbidas en el intestino delgado. Porque para su disgregación, para que cuando la tableta se disgrega, ¿no? Lo que sucede es que pierde algunos componentes o pierde la oportunidad de ser absorbido porque la parte que se disolvió antes de tiempo terminó siendo inactivado por los jugos gástricos o algunas otras sustancias normales, ¿no? Acá se menciona, por ejemplo, a la cápsula, dice ahí, ¿no? ¿Qué es una cápsula? Aquí no le hemos preguntado. ¿Qué es una cápsula? No sé, a todos. A ver, Corina, ¿qué es una cápsula? ¿O cómo es una cápsula? ¿Es un comprimido? ¿Perdón? ¿O es amarillo? Es depende, ¿no? Tiene El cubierta. color puede variar. Sí, ¿Qué puede forma ser tiene la amarillo, cápsula? ovaladas, puede ser. O sea, Sí, depende, ¿no? Por ejemplo, una vitamina D, o no sé cómo la día, o sea, tomé, era como forma ovalada amarilla, tenía cubierta, ¿no? Y ya, el adentro, color puede variar, ya. y abierto, Es, y dentro era como que líquido, algo así. no, dentro tiene polvo, pero tiene la forma de un cilindro con los extremos redondeados, ¿no? Larguita, media redondeada. Creo que no sé si acá está la fotografía. Ahí está. La que es celeste con blanco, este, es una cápsula, ¿no? Y puede ser de diferente color, ¿no? Y dentro hay un polvo. En cambio, el blanquito está comprimido, es una tableta, ¿no? Acá arriba en naranjita son unas grajeas, ¿no? Igual las rojas también son unas grajeas. Abajo a la izquierda, esta que estoy señalando con el cursor, con el mouse, es una píldora. ¿Sí? Y cada una de ellas es diferente. Si esto yo les enseñara a los alumnos de cuarto, ellos se reirían de mí, ¿no? Dirían, doctor, pero si dale lo mismo. No es lo mismo, chicos, no es lo mismo, ¿no? Entonces, cada presentación tiene un porqué, ¿no? De ahí que toda una industria se dedique a preparar los componentes de una manera diferente. Antiguamente, por ejemplo, los antibióticos venían en cápsulas. Pero ¿qué pasa con la cápsula? Como la cubierta de afuera es una gelatina, es una gelatina, se disolvía muy rápidamente y el medicamento no cumplía, no era absorbido adecuadamente en el intestino delgado, ¿no? Por eso es importante saber eso. Algunos ejemplos más. Yo les voy a encargar a todos ustedes, a los varones, todos los varones, van a buscar para la próxima clase todas las formas sólidas que encuentren. Y todas las chicas, todas las damas, van a buscar diferentes formas líquidas. Acá solamente hay algunas. Son más de 30, son cerca de 40. Y nos van a explicar también, a grosso modo, ¿no? Cuál es la característica, o un ejemplo de cada uno de ellos, para que nunca en su vida más se olviden de cada uno de ellos. Y no cometan el error del doctor Botetano, que cuando era joven, a todo le llamaba tableta o a todo le llamaba cápsula, que no es lo mismo, ¿no? La cubierta entérica. Yo les he mencionado o les he hablado de la cubierta entérica. ¿Por qué es importante la cubierta entérica? A ver, una pregunta para Alexander.
Si alguien te indica, te recomienda, ¿no? El médico te recomienda tomar una tableta de cualquier medicamento, cual fuese, y la tableta es muy grande, ¿tú la puedes partir? ¿Sí o no? ¿Está bien partirla, sí o no? Lo normal es que sí se puede partir, doctor, Ya, pero la cuestión también depende de cómo lo desea tomar la persona también. ya, Porque he visto que muchas personas lo toman entera y otros lo parten. Ya es dependiendo de la situación de cómo lo ve el que va a tomar la pastilla. ya. Si tú le preguntaras lo mismo, o yo le hubiera preguntado lo mismo a una persona que es de la selva, utilizaría la palabra machucar. Dice, yo machuco la pastilla y me la paso en polvo, ¿no? Es lo mismo que partir. Todas las tabletas, ¿no?, tienen una cubierta entérica. La función de la cubierta entérica es preservar, cubrir, proteger, ¿cómo se llama? El compuesto principal, el componente principal, para que pueda atravesar la boca sin disolverse, para que pueda pasar o atravesar el esófago y no disolverse, resistir la succión de jugo gástrico y no disolverse, llegar al intestino delgado y no disolverse, ¿verdad? Por eso es importante que la tableta no sea partida, porque se pueden disgregar los componentes y la absorción no va a ser la misma. Sebastián, a ver, solamente por preguntarte, para terminar, ya vamos a terminar en 2 minutos. ¿Tú puedes tomarte la tableta con un par de cervecitas? No te estoy diciendo que lo hagas, por si acaso. ¿Qué pasaría si te tomas la tableta con la cerveza, una botella de cerveza, un vasito de cerveza? ¿Los componentes de la cerveza son ácidos o son básicos, Sebastián? ¿Vale? Yo te ayudo, es básico. ¿Qué pasa cuando cuando una tableta es expuesta a un medio muy ácido o muy básico? ¿Se disuelve o no se disuelve la cubierta entérica? Al inicio le mencioné, ¿no? La tableta tiene una cubierta entérica que está preparada para que la tableta se disuelva a un pH neutro o aproximadamente neutro. Si tomas con cerveza, va a elevarse el pH y la tableta se va a disolver antes de tiempo. Entonces, cuando llega al intestino delgado, ya no se va a absorber de la misma manera. ¿Correcto? ¿Estamos? Listo. A ver, Fabiana, no sé si Fabiana esté todavía con nosotros. A ver, Fabiana. ¿Estás por ahí, Fabiana? Perfecto. Digamos que tú eres más light. Dice, yo me voy a tomar la tableta con el yogur. ¿Está bien? ¿Se absorbe igual? No, ¿El yogur es ácido o es básico? ¿O es neutro? Porque todo alimento o todo aquel acompañamiento de la tableta que sea neutro, no hay problema. Si es ácido o es básico, estamos en problemas. ¿Es ácido o es básico? El yogur, la leche, los lácteos. Yo creo que ya se quieren ir, ¿eh? A ver, es básico. Tampoco debe tomarse con lácteos. Gabriel, estás con sed y dices, no voy a tomar con agua, me voy a tomar con la gaseosa. ¿Qué gaseosa te gusta? No, Coca-Cola. Inca Kola, ya está, de sabor nacional. La gaseosa produce gas. ¿Por qué se produce el gas de la gaseosa? Creo que es un agua carbonatada. Es carbonatado, perfecto. Entonces, el ácido carbónico al contacto con el oxígeno produce carbonato y el carbonato es el que produce la burbuja, ¿no? ¿Por qué? Porque se libera el oxígeno. Perfecto. Entonces, la gaseosa, al tener el carbonato, ¿es ácido o es básico, Gabriel? ¿O es neutro? Ácido. Para arriba. Básico. Básico también. Básico también, ¿ya? El ácido pero el carbonato, el carbonato es básico. Y finalmente,
Melina se quiere comer un ceviche con sus amigas, dice, uy, me acordé que tengo que tomar mi pastilla. Y pide una leche de tigre, y se lo va a tomar con la leche de tigre. ¿Se absorberá la tableta, Melina, o no? Sí, ¿Qué dices? ¿Ácido o básico el ceviche, la leche de tigre? ácido. Ácido. ¿Se absorbe la tableta o se disuelve antes de tiempo? Se disuelve antes de tiempo. Entonces estamos viendo varias cosas con las que no tenemos que tomar medicamentos, ¿no? Ni con lácteos, ni con sustancias carbonatadas, ni con ácidos, ni con ningún tipo de alimento tampoco, porque el alimento lo que hace es que la tableta permanezca más tiempo de lo normal en el estómago, esté más tiempo expuesto a la acción de los jugos gástricos. Entonces lo que se tiene que proteger es la cubierta entérica. Por lo tanto, no se debe partir la tableta, no se debe aplastar la tableta, no se debe tocar absolutamente nada de la tableta, ¿no? Para terminar, cada uno de ustedes me va a dar una conclusión pequeñita, chiquita nada más, ¿ya? Porque creo que tienen clases. A ver, Gabriel, una chiquita. Una conclusión chiquita. Una conclusión chiquita sería que, bueno, los fármacos vienen de diferentes formas, ¿no? Diferentes presentaciones, mejor dicho, y que cada una de esas tiene sus beneficios como sus desventajas. Perfecto. Melina, gracias, Gabriel. Una chiquita nomás. Que distintos fármacos presentan cubierta entérica Ya. y hay que tener mucho cuidado con qué alimentos los vamos a ingerir, ¿no? Porque debido a su pH, si es que es muy ácido o muy básico, no se absorben. Ujú. Perfecto. Corina, gracias, Melina. Sí, profesor, bueno, esta clase interesante, ¿no? Porque no conocía mucho yo sobre este tema. Los fármacos, los medicamentos se deben tomar dependiendo, ¿no? Como mi compañera Melina ya lo mencionó, depende del pH, ¿no? Que se tenga. Dependiendo si es ácido o básico, el medicamento ingresa al cuerpo y dependiendo más se va a dar su función, ¿no? De ese medicamento. Eso. Perfecto. Gracias, Corina. Alexander. Doctora, recomendación de que lo que hemos hablado hoy día, como que me pareció muy interesante de cómo saber las diferencias, ya que las pastillas, así como las cápsulas, hasta los inyectables, como se comentaba, y las pomadas, tienen un uso diferente ante la persona, ¿no? Y a lo que necesita relacionar una enfermedad. Exacto. Gracias, Fabiana. Sí, doctor, que bueno, yo creo que hay que tener en cuenta las presentaciones en las que vienen. No se escucha bien. Que hay que tener en cuenta las presentaciones en que vienen los medicamentos para no llamarlos erróneamente, ¿no? O sea, si es una cápsula, tienes que llamarlo que es una cápsula, Dale el no nombre toma. correcto. Ya, perfecto, gracias. Xiomara, gracias, Fabián. Xiomara, una chiquita. De que, de que hay diferentes medicamentos, ya que pueden ser curativas o preventivas, como ya hemos visto, ¿no? Las sólidas, semisólidas y líquidas. Y que también, como ya mencionaron mis compañeros, de que hay que saber cómo tomar ese medicamento, ¿no? Como dice usted, no se puede digerir correctamente si es ácido o básico, así que es recomendable tomar o sea, que sea neutro, ¿no? Y tomar Ujú. correctamente. Ya está. Ariana, para terminar. Ya me ha puesto. Es muy importante, dice Ariana, no partir las pastillas, pues presentan una cubierta entérica que se puede dañar. Perfecto, está muy bien. Entonces, chicos, así hemos terminado la primera clase. Disculpen la demora y a la siguiente creo que no hemos pasado por alto a alguien, pero de todas maneras les agradezco la paciencia y la próxima sí, en punto vamos a hacer las cosas. ¿Ya? Nos vemos entonces el día de la teoría. Vamos a hablar sobre farmacocinética y sobre farmacodinámica y otros términos importantes. Listo, nos vemos, chicos. Hasta luego, Hasta doctor. luego, profesor. Le Gracias, paso la... doctor, hasta luego. Hasta Sí, luego, también, Ariana, no doctor. te preocupes. Hasta luego, chicos.